Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Se hace camino al andar. El día de hoy abordando el tema de 8 reglas de los emprendedores exitosos. Y antes de irnos a la pausa, ya les decía mi amigo el maestro Rodrigo Mestre que una pregunta debe tener un objetivo definido. Y esa es una de las razones por las que este autor señala que las personas, específicamente los empresarios y los emprendedores, no obtienen las respuestas deseadas porque precisamente no están haciendo las preguntas necesarias. Una pregunta precisa, señala el autor, solo puede responderse de una manera. Una pregunta amplia o ambigua tiene muchas, pero muchas respuestas posibles. La clave entonces está en preguntar con precisión, mucha precisión para que la respuesta le corresponda. Es como cuando llegas y le preguntas, ¿cómo va el oficio? No, pues es una pregunta muy concreta. Es que fíjese que, a ver, nada más te pregunté cómo va el oficio, ¿no? Y es un ejemplo muy burdo, pero debe ser la pregunta tan específica para que la respuesta sea en el mismo sentido. Lo que quieres saber y no andar con una diversidad de respuestas que nos lleven a caminos diferentes. Claro, y es que preguntar y escuchar con atención son dos cualidades que, bueno, pues muy pocas personas vamos cultivando, que vamos tomando pues con esa importancia, pero que de alguna manera, amigos, son imprescindibles para pues llegar al éxito en la cuestión de los negocios. ¿Por qué? Porque tenemos que observar qué tan buenas son las preguntas, qué tan objetivas, qué es lo que quiero preguntar antes de realizarla, ¿no, amigo? Porque bueno, pues cuando un empresario pregunta, este autor pone un claro ejemplo. Decía que en alguna ocasión alguien se acercaba y le comentaba, ¿no? Le decía, ¿por qué es que no puedo conseguir más clientes? Y él explicaba en alguna conferencia que en esta pregunta, bueno, pues la respuesta estaba implícita y que además en esta respuesta había algo de negatividad. ¿Por qué? Porque hay una predisposición al fracaso. ¿Por qué? Porque se está programando en la mente y, bueno, la mente tarde o temprano tendrá que llegar a este resultado. Entonces, la pregunta correcta para esta específicamente debería de ser, ¿cómo hago para conseguir más clientes? Que es completamente diferente. No estás pronosticando nada, no te estás metiendo nada en la mente, sino simplemente estás enfocando cuál es tu problema y qué es lo que deseas consultar. ¿Cómo puedes consultarlo? Claro. ¿Cómo puedes resolverlo? Porque definitivamente, fíjate que en el mundo de los negocios hay yo diría que no solamente en el mundo de los negocios, sino en la vida cotidiana, sí. Hay una marcada tendencia a ver las situaciones y los hechos desde un lado negativo. Uh-huh. O sea, como dando por hecho que ya nada se puede hacer, como que no hay solución, que es una cuestión del destino. Y con la mente programada para la derrota, su vida debe ser, pues, evidentemente un infierno, una adversidad tras otra. Fíjate que me hace recordar, amigo, que en mi época de estudiante, todavía me acuerdo, cuando estudiaba yo la licenciatura y había una materia, bueno, había varias, pero mucho me acuerdo de una materia de Derecho Agrario donde el maestro tenía una fama de ser villano reventón. Y muchos compañeros, ves que, no sé si todavía te tocó, pero antes era el ordinario, el extraordinario, promoción 1, promoción 2 y recursar la materia, ¿no? Entonces, muchos daban por hecho que iban a reprobar y pagaban de entrada para que no se vieran en aglomeraciones ni se les acabara el lugar, pagaban el promoción 1 por adelantado. Claro. Antes de hacer los parciales, antes de hacer el ordinario, el extraordinario, pagaban su promoción 1. A mí me sorprendió porque de un grupo en el que iba yo, pues prácticamente el 70% se fue a pagar su examen a promoción. Y me dijeron, oye, que tú no, le digo, a mí que me derrote ahí en el examen, primero en el parcial. Y no me va a derrotar. Yo voy a hacer el esfuerzo por pasar. Y evidentemente, bueno, no es por presumir, pero sí pasé bien. Pero muchos compañeros se fueron y me suena mucho a esto que dice el autor. En muchas ocasiones le aplicamos a las situaciones y a los hechos el lado negativo. Es correcto, amigo, es correcto. Y una filosofía que tiene este autor cuenta que, bueno, pues el poder de la mente es infinito,
que si uno la programa con pensamientos negativos, bueno, pues jamás vamos a tener el acceso a los triunfos, jamás vamos a alcanzar este éxito esperado. Así es que, bueno, pues lo que se requiere cambiar en estos resultados es la programación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que ver todo lo positivo, sí el trabajo, sí aquello que, bueno, pues tenemos que ir cuidando, aquello que tenemos que ir cambiando, por quererlo decir así, pero aquí es cuando los conocimientos, cuando la experiencia se van a activar. Y aquí, amigo, se puede durar horas, días, en los que, bueno, se puede intercambiar estos conceptos. Tenemos que aprender a escuchar a la otra persona, decíamos a aquella persona que está viviendo exactamente tu misma realidad y en donde nos puede brindar cierta información y podemos a su vez, bueno, pues retroalimentarlo para que esta información sea de manera útil y que, bueno, nos pueda ayudar, porque aquí aplica el principio de ganar, ganar, amigo. Sí, efectivamente, pero fíjate que como lo hemos repetido en tantos programas y bueno, sería preciso que esto formara parte de nuestra formación académica desde el kinder, desde la primaria, en cómo mantener una mente abierta, pero no, a veces nos equivocamos y pensamos que la mente abierta, el open mind, como le dicen, es para otras cuestiones, ¿no? Una mente abierta para poder establecer muchos recursos, además de la inteligencia cognitiva, la que estamos acostumbrados a fomentar, sino que deberíamos ver el dotar de los elementos para hacer un tipo de esfuerzo que funcione en los negocios, que nos lleve al triunfo, al éxito, a la prosperidad, y no en una cuestión vana, porque muchas de las ocasiones una buena parte del éxito depende de la actitud que tengamos. Es una decisión personal. Y muchas veces le aplicamos que llega por casualidad o te dicen siempre que tengas suerte. A mí como, bueno, jamás le diré a alguien, ten suerte. Mejor le digo que te vaya bien, que te diviertas, pero tener suerte es eso, es casualidad. Cuando las cosas deberían ser por causalidad. Es decir, tú trabajaste y ese esfuerzo te lleva a un punto que es importante. Efectivamente, y aquí se trata, este es el punto clave, se trata de que se formule las preguntas adecuadas. Y aquí, bueno, pues lo que recomienda el autor es de que nosotros vayamos escribiendo esas preguntas para que nos acostumbremos a hacer preguntas concretas y que visualicemos cuál es la respuesta que queremos obtener. Es decir, una buena pregunta, por lo general, bueno, pues nos va a ofrecer una buena respuesta. Una pregunta inteligente, bueno, pues también tendrá una respuesta inteligente. Así funciona, amigo. El punto es dejar que los pensamientos negativos no invadan mi mente, no invadan mi corazón, sino que tratemos de buscar este lado positivo y de que lo incluyamos en estos proyectos que ya vamos viviendo. Sí, esto es muy interesante porque realmente a veces nos planteamos, y dice el autor, esta es la primera regla, nos planteamos mal la pregunta. ¿Sí? La mayoría de los empresarios parte de una pregunta equivocada, no entendiendo lo fundamental que es el mensaje. Así es. Por ejemplo, ¿cree que es posible alcanzar el éxito en los negocios? Ese es el sueño de su vida. Y empiezan con algunas preguntas erróneas como esta, ¿no? Claro. Y aquí en lo que tú mencionas, amigo, efectivamente, en el supuesto de que las respuestas hayan sido afirmativas para las preguntas que tú comentaste, bueno, entonces lo primero que hay que definir, lo primero que hay que dejar en claro a qué se refiere, qué entiendo por vida, qué entiendo por negocio. Porque en muchas ocasiones creemos que son opuestos, que no tienen nada que ver, no tienen mucha relación y decimos, no, el trabajo es una cosa y bueno, mi vida personal es otra. Pero aquí nos dice que muchas de las reglas nos van a permitir esa felicidad en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral, en nuestra vida de proyectos. Y también pueden aplicarse con éxito en este proyecto que tenemos, en este negocio. Entonces, no son actividades incompatibles, sino más bien son actividades que nos van a complementar porque somos parte de un todo. Sí, efectivamente. Fíjate cómo decíamos, pues esto no es esencial solamente en la vida de negocio, siempre
lo comentamos, sino también en la vida cotidiana, Claro. en la vida familiar. Imagínate cuando los seres humanos se animan a iniciar una relación. Eventualmente alguien los presenta, alguien los pone a disposición, incluso hasta le dicen juegas el papel de Cupido, pero ya alguno de ellos se tiene que animar a tomar la iniciativa, a lanzar la primera pregunta, que no sea el clásico estudias o trabajas, ¿no? Sino tiene que lanzar la pregunta idónea, y a veces ni siquiera es una pregunta, es una mirada la que da pauta al vínculo, un gesto que brinde confianza, descubrir afinidades, a veces ni te lo imaginas, y lo que ocurre después, pues como dicen cotidianamente, es harina de otro costal, pero lo más importante, lo más difícil ya se hizo. Tomar la iniciativa para dar el paso siguiente en la generación de un vínculo. Así es, amigo. Y entonces en los negocios va a pasar exactamente igual, según, bueno, pues es el planteamiento de este autor. ¿Por qué? Porque dice que cuando un empresario tiene a la venta ya sea un servicio, un producto, esto va a traer, bueno, pues que el prospecto esté dispuesto a pagar por esta solución, ¿no? Pero aquí el contacto hay que mantenerlo. Ya, bueno, ya hay algo de lo que hablan los diferentes autores que habla acerca de la intención y que, bueno, la mayoría de los empresarios lo comprenden, ¿no? Pero un obstáculo mayor, amigo, para alcanzar esa prosperidad es no tener ese mensaje claro. ¿Para qué? Para estar comunicado con el mercado, para saber qué es lo que necesita y para saber que yo esté dispuesto a satisfacer esa necesidad. Efectivamente, coloquialmente, el que quiere azul celeste, Que le cueste. que le cueste. Y Correcto. tenemos que ir a nuestra siguiente pausa, amigo. No sé si Claro, amigo, redes sociales, por supuesto. En Facebook pueden encontrar con Radio Cleo, nuestra página. Consulten nuestra página cleo.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentra como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. 22 26 62 49 46, nuestra línea en cabina para que nos llamen, retroalimenten este programa. Estamos haciendo Camino al Andar. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.